¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual está cargado de mucha acción, lo que tanto desea este público. Madrazos intergalácticos. Por otro lado, quiero decir de antemano que les pido disculpas a mi audiencia, por el hecho de haberme retrasado demasiado con este capítulo. Surgieron algunos inconvenientes como el hecho de que mi dispositivo había sufrido daños, literalmente la jodida pantalla se había destrozado y no podía ver nada, entonces estaba con un maldito estúpido, desde ayer tratando de buscar a un técnico que me ayudara a reemplazar la pantalla de mi jodido celular. Nunca me gustó hacer los vídeos a través del ordenador, porque me pareció demasiado complicado, así que literalmente tuve que hacer hasta lo imposible para poder reparar mi teléfono. Pero aquí estamos queridos chambeadores, listos para una nueva dosis de este fanfic, reencarnado en un Viltrumita mortal. Agradezco el apoyo y le pido de antemano que por favor compartan la historia, para que podamos por fin alcanzar los 10,000 suscriptores. Sin meterme en tantos rellenos, quiero saludar de antemano a los cracks de este imperio fanfictero. Les mando un gran saludo y abrazo a Pedro Méndez 1292, Teorías Ultimate 2816, Ander López 777, Sator V3U, Joni Manuel Jiménez Cruz, Kurama Ots, RSR 9594, Miguel Ángel Munoz Pérez 6203, Pedro Méndez 1292, y Fernang 7777. Y ahora sí chicos, no les quito más tiempo, les mando un gran abrazo y sin más comencemos. Invencible, Viltrumita mortal. Capítulo 13. El infierno mismo se había desatado en el planeta Tierra. Como si se tratara de un desastre apocalíptico, la pelea de padre e hijo había dejado todo un desastre por campos y ciudades. La Dga, junto con los héroes, solo pudieron permanecer expectantes, tratando de ayudar a las personas, con la intención de evitar que el número de muertos siguiera aumentando a más de lo que probablemente alcanzaría si no hubiera intervención superhumana. Nolan Grayson, con su musculatura tensa como acero forjado en gravedades extremas, se lanzó al ataque una vez más. Su puño derecho describió un arco perfecto, técnica pulida en 1000 batallas, el poder más letal ejercido por el arte marcial Viltrumita. Condensando 2 millones de toneladas de fuerza bruta en un solo movimiento, arremetió contra su hijo, sin ningún tipo de vacilación. El aire se ionizó al paso de sus nudillos, creando un sendero de plasma que iluminó la estratosfera como un segundo sol. Marcus por su parte, no esquivó. Recibió el impacto de lleno, cruzando los antebrazos en un bloqueo denso e indestructible. Aún en el cielo, la onda expansiva reventó las nubes en un radio de 100 kilómetros, y su cuerpo fue proyectado hacia atrás a velocidad hipersónica. Piensa Marcus, ¿qué demonios pretendes hacer cuando la flota de Viltrum navegue a este sistema solar? Podrías sobrevivir, huir como mucho, pero esta gente sería masacrada. Nolan le gritaba a su hijo, pero Marcus no le hacía caso. Ambos atravesaron la troposfera como un meteoro humanoide una vez más, como ya lo habían hecho durante estos últimos 2 minutos de intensa batalla. La fricción empezó a hacer estragos en el kimono que había traído consigo, el cual había empezado a envejecer, aunque no espero que lo hiciera tan rápido, ya que se suponía, se trataba de un material que en teoría, debería de durar miles de años en Flaxan. Sin embargo, el flujo temporal y las grandes temperaturas había llevado su desgaste al límite. El océano Pacífico se abrió en un surco de 3 kilómetros de profundidad cuando Marcus se estrelló contra la placa tectónica del planeta. Columnas de vapor geotermal estallaron hacia el cielo, mezclándose con los escombros de coral pulverizado. Antes de que las aguas pudieran cerrarse sobre él, Marcus pivotó sobre un talón y rebotó contra el lecho marino, convirtiendo el impulso en un ataque de regreso que tenía toda la intención de incapacitar a Nolan. Nolan ya esperaba en posición de combate, pies separados a la anchura de los hombros, guardia alta, mientras sentía como todos sus músculos se tensaban a más no poder. La fuerza defensiva, la técnica de la muralla de Korvac, le proporcionaba la mayor defensa posible contra los golpes devastadores de su hijo. Pero cuando Marcus llegó, no hubo golpes rectos ni ganchos convencionales. Sus extremidades se transformaron en látigos de carne supersónica, alternando a palmas abiertas que golpeaban como arietes hidráulicos con patadas circulares capaces de triturar torres de acero. Mierda, Nolan se quejó. No imaginó que su hijo cambiara de estrategia. Luego recordó que su hijo era un experto en las batallas, porque había adquirido una intuición de lucha de nacimiento. El primer contacto resonó como una explosión termonuclear. Nolan contraatacó con una combinación de izquierda al hígado seguida de un uppercut que hubiera volado una montaña si lo conectara.
Marcus se inclinó hacia atrás, permitiendo que el puño pasara a milímetros de su barbilla, y contrajo los abdominales en el instante preciso para absorber el impacto indirecto. La energía residual del golpe escapó hacia arriba, partiendo la capa de ozono en una cicatriz momentánea. El planeta gritaba por la batalla de ambos monstruos. La batalla volvió al continente en fracciones de segundo. Cada pisada de los combatientes generaba cráteres de medio kilómetro. En el desierto de Gobi, la arena se vitrificó formando un mar de cristal turbulento donde sus siluetas se reflejaban distorsionadas. En la Antártida, plataformas de hielo milenarias se hundieron bajo el peso de sus cuerpos al chocar en caída libre desde la termósfera. Nolan intentó un derribo aéreo, agarrándole los tobillos a Marcus en pleno vuelo y girando sobre sí mismo para estamparlo contra el suelo. El planeta tembló cuando el impacto desencadenó un terremoto de magnitud 9,8. Pero antes de que el polvo se asentara, Marcus emergió en un movimiento fluido, piernas enrolladas alrededor del brazo derecho de Nolan, torsión de cadera aplicando presión inversa. El chasquido de ligamentos viltrumitas rompiéndose fue audible a pesar del caos ambiental. Crack. Uno de los dos contrincantes cedió. Sangre espesa, más densa que el mercurio, goteó de la articulación dislocada de Nolan. El viltrumita mayor nuevamente sintió el sabor oxidado de su propia sangre al morderse la lengua. Padre, Marcus se detuvo por un momento, tomando su espacio. Apenas tenía un hematoma en su brazo derecho. Miró a Nolan, y continuó. Sabes que no puedes contra mí. Hacía mucho tiempo que te he superado ya. Sin embargo, no quiero hacerte daño, porque eres mi padre, y eres la persona a quien más admiro y agradezco mi existencia. Sin embargo, no puedo permitir que la Tierra termine en las manos del Imperio Viltrumita, pues su destrucción está garantizada. Pero tú tampoco quieres abandonar tu misión, por eso te pido que me dejes hablar con tu emperador y tal vez. Cierra la boca. Nolan le interrumpió a su hijo. Su regeneración ya trabajaba, fibras musculares reconectándose a nivel microscópico, mientras su ira crecía aún más. No sé qué demonios pasó en esa dimensión en la que te encontrabas, pero estás mal, hijo. ¿Acaso no crees que la humanidad de igual forma se rebelará ante ti? Tus días, años, o siglos se verán truncados por rebeliones. El imperio es consciente de esto. Déjame decirte que la humanidad no es la primera civilización que vela por el interés de sus instintos biológicos. Tenemos métodos de mantener el control de especies con este tipo de especificaciones. Pero tú estás dispuesto a quemar al mundo por nada. ¿Cómo demonios pretendes que el emperador, el mismísimo emperador, te dé una audiencia a ti? Ni siquiera eres un soldado del imperio. Déjame decirte que ya habrías muerto, tus cenizas esparcidas en el frío y oscuro espacio, de tan solo referirte de esa manera al emperador. Marcus se mantuvo en silencio por un momento, sin querer explicarle a su padre de que existía una fuerza aún mayor en el universo. Marcus estaba interpretando de que tal vez, su padre creía que estaba loco, pero no se detendría a pensar en eso. Después de todo, él tenía un propósito, una razón. Un objetivo. La salvación de todo lo que conocía. Pero no era algo que su padre entendiera, o que quisiera entender. Si tu emperador no quiere negociar, entonces estoy dispuesto a ir a la guerra. No hay forma en que negociemos esto, padre. La tierra ahora me pertenece. Y sin pensarlo dos veces, Marcus se lanzó a su padre en solo un parpadeo de segundo. Sin que su padre pudiera hacer absolutamente nada, Marcus desplegó secuencia de 120 golpes precisos, impactó el torso de Nolan en menos de un segundo. Cada ataque se concentraba en puntos neurales específicos, debilitando conexiones entre sistema nervioso y músculos que, en un humano, podría significar una parálisis de las funciones motoras. A su padre, como mucho, podría interrumpir sus ataques por una fracción de segundo, antes de que sus supercélulas encontraran la anomalía y la ratificaran. Cuando el último golpe conectó, una puñalada de dedos extendidos justo debajo de las costillas flotantes, las rodillas de Nolan golpearon el suelo con fuerza suficiente para generar un nuevo lago tectónico. Marcus dejó escapar el aire contenido en su interior, sus pulmones procesando el aire de la atmósfera a ritmo acelerado. Observó a su oponente arrodillado, sus venas protuberantes latiendo bajo su piel magullada. La victoria estaba cerca, pero ambos sabían que los viltrumitas no caían definitivamente con facilidad. De hecho, los músculos de Nolan parecieron tensarse más, mientras la mostraba la sangre que manchaba sus dientes, en un gruñido de esfuerzo. No creas que esto ha terminado, mocoso. Yo, tu padre, voy a encargarme de ratificar esa mentalidad que tienes.
No lo entiendes, pero no puedo permitir que este mundo sea destruido. Nolan gruñó, sintiendo como todo el poder de sus músculos aumentaba a más no poder. Pero justo cuando Nolan estuvo a punto de atacar a su hijo, quien probablemente lo esperaba, un destello de energía les había interrumpido. Cecil Stoddard apareció en medio de un destello azulado, el traje chamuscado por culpa de las complicaciones del teletransporte. Sus ñoños trabajaron horas extras en un esfuerzo de calcular las coordenadas exactas en la que se encontraba la errática batalla de ambos Viltrumitas. Sus pulmones colapsaron al instante por la diferencia de presión, pero el exoesqueleto médico que le habían trasplantado en su juventud años atrás, lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para gritar: «Deténganse. Deténganse con un demonio. Están dementes, ustedes dos. El eje de rotación terrestre se ha desplazado 1,4 grados por el amor a Dios. No importa por qué demonios estén peleando, porque desean o no la Tierra. Pero si no terminan esto ahora, no quedará nada aquí que reclamar». Sus palabras se perdieron en el estruendo de otro intercambio. Nolan había agarrado a Marcus por la clavícula y lo arrojó contra el suelo destrozado en un agarre acérrimo. El joven Viltrumita se recuperó milisegundos antes del impacto, usando el impulso para ejecutar una patada giratoria que impactó el costado de Nolan. La explosión nuclear resultante vaporizó el río Sena. Afortunadamente, Cecil había sido teletransportado a tiempo. Fue entonces cuando ambos lo sintieron. Una vibración en el piso tectónico, un quejido del planeta en el que se encontraban batallando. La Tierra, su campo de batalla, su arena involuntaria, comenzaba a desintegrarse bajo el estrés acumulado. Los océanos hervían en patrones caóticos, las placas continentales se deslizaban como témpanos sobre magma. Marcus miró a su padre. Nolan asintió. Tuvieron un asentimiento tácito, debían trasladar sus asuntos fuera de aquí. El abrazo que siguió no fue de reconciliación, sino de pragmatismo. Nolan activó cada fibra de su sistema muscular, canalizando toda su capacidad de vuelo en un único impulso vertical. Cuando despegó llevando a Marcus consigo, la aceleración instantánea creó un vacío que succionó millones de toneladas de escombros hacia la estratosfera. Cecil, quien se había desplomado en su control de mando, los vio desaparecer en un cono de luz Cherenkov. Los sensores del LDA registraron su trayectoria. 29,792 kilómetros por segundo exactos, en una dirección recta que probablemente los terminaría llevando a la constelación de Orión. A bordo de la Estación Espacial Internacional, un astronauta ruso capturó la imagen definitiva. Dos se entrelazaron, dejando atrás un planeta herido pero habitable. La fotografía se tituló El vuelo de los dioses antes de que los gobiernos años más tarde la clasificaran. La velocidad de vuelo había aumentado significativamente, hasta el punto de provocar la distorsión espacial. Pero debido a los golpes constantes de Marcus, Nolan fue obligado a cambiar la dirección de vuelo, desviándose hacia una masa terrestre aleatoria. El vacío entre Júpiter y sus lunas era un abismo silencioso, roto solo por el estruendo sónico de dos cuerpos moviéndose más rápido que la física humana podía comprender. Nolan mantenía su agarre férreo alrededor de Marcus, sus brazos como grilletes del metal más denso y duro. Habían cruzado el cinturón de asteroides en cuestión de minutos, pero Marcus no estaba derrotado. Con un movimiento fluido inspirado en el Baguazhang, un arte marcial basado en movimientos circulares, Marcus torció su torso y liberó un golpe de palma directo al punto de presión del antebrazo de Nolan. El impacto, concentrado en un área milimétrica, hizo que los tendones del guerrero veterano se contrajeran involuntariamente. Por una fracción de segundo, el agarre de Nolan se debilitó. Esa fracción de segundo fue suficiente. Marcus giró en el aire y, usando la propia inercia de su padre en su contra, redirigió su curso con una serie de patadas giratorias. Cada impacto resonó como un martillo contra Yunque, desviando su trayectoria hacia el gigante gaseoso. Júpiter, enorme y amenazante, los atrajo hacia su órbita, pero la gravedad de la Luna los capturó primero. Se estrellaron contra la superficie a velocidades que habrían vaporizado a cualquier ser humano, levantando una onda de choque que sacudió kilómetros de terreno. El impacto abrió un cráter de medio kilómetro de diámetro, arrojando géiseres de polvo rojizo al cielo. Nolan fue el primero en levantarse, escupiendo una mezcla de sangre y polvo extraterrestre. ¿Dónde demonios nos has traído?, gruñó Marcus, escaneando el horizonte con ojos adaptados a espectros de luz imposibles. El cielo parecía estar envuelto en tormentas devastadoras, teñido de rojo oscuro por la luz filtrada de Júpiter. La atmósfera, aunque respirable, olía a hierro y azufre, como si el aire mismo estuviera oxidado.
El suelo estaba cubierto por una capa de polvo rojizo, restos de minerales ferrosos erosionados durante eones, que se levantaba en nubes espesas con cada paso. Montañas escarpadas, negras como el carbón, se alzaban en el horizonte, sus picos afilados como cuchillas. Pero lo más inquietante eran los ríos. No eran de agua, sino de un fluido viscoso, de un rojo intenso, serpenteaban entre cañones y valles. Podría haber sido lava, o lo que sea que fuera eso. Marcus se incorporó, limpiándose la sangre del labio partido. Esto parece ser un satélite natural del planeta Júpiter, dijo, escaneando el terreno con desconfianza. Pero servirá para educarte adecuadamente. No voy a permitir que mi propio hijo muera por pensar que es invencible a su propia raza. Marcus resopló, ajustando su postura. Aquí, sin embargo, no tengo la necesidad de contenerme, padre. Ante las palabras de Marcus, Nolan sonrió con sus ojos endurecidos. Su corazón se cerró por completo y sin pensarlo dos veces. Respiró profundamente, mientras se hacía uno con su cuerpo. Sus músculos se endurecieron, marcados incluso en la piel de su cara. ¿Y quién te dijo que no me contenía? Ahora, siéntete orgulloso. Mikar Zuntaror, es mi muestra de respeto hacia ti, hijo. Pensar que me tuviste que obligar a usar esto. Nolan dijo mientras observaba la sorpresa de su hijo Marcus. Pero este sonrió, y también le dijo. Bueno, yo también tengo mis sorpresas, papá. Y con estas últimas palabras de Marcus, dio rienda suelta a su técnica, los besos de Shiva, latido destructor. Marcus se arrodilló, sus dedos clavándose en el polvo rojizo. El dolor de su costado se desvaneció, el sabor metálico de su sangre pareció lejana, el zumbido en sus oídos fue recibido por impactos reconocibles, todo se desvaneció ante ese sonido. Tutump. Tutump. Tutump, 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 tutump. Sus venas se iluminaron bajo su piel indestructible, trazando patrones rojizos como circuitos de lava incandescente. Los músculos de su espalda se retorcieron, realineándose en una configuración anatómica imposible, todo su cuerpo reconfigurándose para dar paso a un nuevo estado de poder. Tutump, 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 tutump. Los ojos de Marcus se volvieron completamente negros, sin iris, sin blanco, solo abismos que absorbían la luz misma. De sus poros emanaba un vapor carmesí, un subproducto de su metabolismo acelerándose más allá de los límites viltrumitas, sus células trabajando en adaptarse a un estado que las forzaba a repararse constantemente. Sus fibras musculares se desenredaron y recombinaron, aumentando su densidad un 300%, las sinapsis cerebrales ahora operaba a velocidad cuántica, percibiendo el tiempo en nanosegundos, probablemente menos, su dermis se volvió temporalmente no newtoniana, endureciéndose al impacto, pero flexible y resistente en reposo. Lo interesante de ese estado era que sus heridas se sanaban tan pronto como fuera dañado. Ahora estaba listo para luchar contra su padre. Nolan fue el primero en cargar, sin detenerse a admirar la nueva apariencia que su hijo tenía. Esa forma de mejorar su cuerpo, no le daba buena espina. Su puño, cargado con la furia que lo había hecho legendario en dentro del imperio, golpeó el aire con la fuerza de 1000 millones de toneladas. El impacto fue tan brutal que el suelo bajo sus pies se pulverizó, abriendo un cráter de kilómetros de ancho. Marcus tuvo el tiempo de cruzar los brazos, esperando el ataque definitivo de su padre, golpeando con todo lo que tenía. Crack. Los huesos vibraron de Marcus vibraron, encontrando fascinante el hecho de que su padre pudiera causarle dolor incluso con su defensa. No obstante, su defensa no cedió, volviéndose tan dura como para resistir el golpe devastador de su padre. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, surcando la superficie como un cometa, destrozando cordilleras enteras en su camino. Nolan no esperó a que Marcus se recompusiera. Se abalanzó como un relámpago rojo, Mach 300, sus puños lloviendo como meteoritos en la defensa de su hijo. Cada golpe era una catástrofe sobre la luna en la que se encontraban. Marcus, por su parte, sonrió con un toque de arrogancia. Y en un movimiento que sorprendió a Nolan esquivó. Demasiado rápido, Nolan pensó alarmado. Nolan, incrédulo, se dio cuenta de que había golpeado el aire. A sus ojos, Marcus se movía como agua, evitando por completo el ataque de su padre. Entonces Marcus decidió que era su turno de atacar. Marcus dio un Bajiquan directo al plexo solar. ¡Pum! El aire explotó. Nolan abrió los ojos con incredulidad, sintió sus órganos estremecerse. Marcus no se detuvo allí y dio patada giratoria que partió el horizonte por kilómetros. ¡Chac! La mandíbula de Nolan crujió. Marcus realizó un dim mac en el cuello, buscando cerrar su flujo vital.
Pero Nolan solo tosió sangre, su furia lo mantuvo en pie en la lucha que evidentemente estaba perdiendo. Nolan, en un acto desesperado, agarró a Marcus y lo arrojó hacia el cielo. El joven Grayson voló, surcando la atmósfera inexistente, hasta que la luna de Júpiter en la que se encontraban parecía una pequeña esfera desde su posición. Entonces, Marcus se lanzó contra su padre, se lanzó de vuelta como un dios vengativo. Nolan desde su posición, lo esperaba ansioso, los puños ensangrentados listo para la próxima ronda en este lugar. Sus puños se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo, y luego, ¡boom! La luna en la que se encontraba, luego de un incandescente destello, se partió en dos grandes fragmentos. Grietas de fuego, hielo y cristal se extendieron como ríos, los océanos subterráneos estallaron hacia el vacío, y Júpiter, el gigante, contempló la destrucción de su satélite rocosa con completa indiferencia. Pasaron unos minutos hasta que Nolan volvió a recobrar la conciencia. Allí, encontró a su hijo, completamente cambiado, ya no tenía aquella transformación corporal que le había permitido superarlo por completo. Su hijo estaba sentado en una roca, esperando a que aparentemente despertara, pero Nolan sentía que todo su cuerpo le ardía, probablemente se trataba de sus músculos rugiendo de dolor. El Grayson mayor yacía entre los escombros, su cuerpo en un estado de reparación, su respiración agitada. Había peleado bien, pero no lo suficientemente bien. Había perdido contra su propio hijo, su propia sangre. En alguna otra situación, estaría muy orgulloso, pero lo que esto representaba, su derrota, era el fin de la Tierra. Marcus lo observó reincorporarse lentamente, su traje parecía destrozado. Él también parecía desnudo. Sus ojos destellaban respeto y pena hacia su propio padre, pues sabía muy bien que su viejo tacaño no podría abandonar su misión incluso si así lo quería. En su mente, Viltrum era más grande que su propia existencia. Nolan vivía para Viltrum, y traicionar a Viltrum era como quitarse la vida. Luchaste increíble, padre. Marcus dijo, mientras miraba a su padre reincorporarse hasta estar de pie. Tú también, hijo mío. Espero que Mark pueda alcanzar la fuerza que has demostrado hoy, la necesitarán, mucho. Para que puedas volver a casa, vuela hacia esa dirección. Dijo, señalando hacia su izquierda. Ante las palabras de Nolan, Marcus sabía que, desde ahora, la Tierra estaba sola, a merced de los demás Viltrumitas. Ambos permanecieron en silencio por un momento, antes de que volviera a hablar. Hijo, sabes muy bien que estás equivocado. Pero has ganado esta disputa, y la respetaré. Solo protege a la familia. Marcus asintió ante la preocupación de Nolan. Padre e hijo se miraron por un momento antes de que Nolan volviera a decir unas últimas palabras. Marcus. Dile a tu madre que la amo. Y sin más, Nolan desapareció entre la oscuridad del universo, a un lugar que Marcus desconocía. Marcus cerró los ojos, se levantó de aquella roca y sin pensarlo dos veces, desapareció en la oscuridad del espacio, en dirección a la Tierra. Si te gustó el video, no olvides